Muchas gracias para los que se conectaron para escuchar la charla. El día de hoy vamos a hablar sobre ultrasonido en artritis reumatoide. El objetivo va a estar encaminado a conocer las indicaciones y los hallazgos ultrasonográficos comunes. Como todos sabemos, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, sistémica, progresiva, crónica, autoinmune de etiología no bien conocida aún, que produce un gran deterioro de la capacidad funcional. Y esto nos lleva a una disminución de la calidad de la vida y, por supuesto, aumento de la mortalidad. Presenta una distribución universal con una prevalencia prácticamente en la población del 1% y con una predilección por las mujeres en un porcentaje de 3-1 comparado con los hombres. Clínicamente, es una enfermedad que afecta a las articulaciones, como ven en esta lámina. Presenta inflamación, dolor, ataque al estado general del paciente y alteraciones serológicas como la proteína C reactiva, la BCG. Y los clínicos, los reumatólogos, utilizan varias escalas, no solamente utilizan una, tienen muchas escalas de medición para la actividad de la enfermedad. Entre una de las más usadas es el DAS-28, donde revisan 28 articulaciones y en base a esto pueden hacer un grado de actividad de la enfermedad. Bien. ¿Cuándo hacemos esta modalidad en ultrasonido? Pues cuando nos mandan a estudiar las regiones alrededor de la articulación, como son los músculos, tendones, ligamentos, cartílago, fibrocartílago, que probablemente los ligamentos y el cartílago, el fibrocartílago son de las partes más susceptibles de ser estudiadas en artritis reumatoide. Las indicaciones precisas para desarrollar este estudio en esta enfermedad es la detección de la sinovitis y derrame subclínico. En muchas ocasiones el médico tiene duda, el reumatólogo tiene duda de el derrame que existe en las articulaciones y es entonces cuando quieren saber qué tanto líquido se escapa por las articulaciones susceptibles de ser estudiadas por la ecografía, así que nos mandan a estudiar estas estructuras y podemos clasificarlas a través del ultrasonido. La detección y cuantificación de la actividad inflamatoria es otra de las ramas importantes del ultrasonido a través del Doppler de poder. Podemos clasificar la sinovitis no solamente en escala de grises, sino también con el Doppler de poder, y así poder identificar el grado de inflamación aguda que está sufriendo el paciente en una enfermedad crónica degenerativa como lo es la artritis reumatoide. La demostración de erosión ósea cobra importancia, es relevante en esta exploración, toda vez que el ultrasonido es 6.5 veces más sensible que la radiología convencional para detectar una erosión temprana. Y esto es muy importante para el clínico porque a ellos les importa captar al paciente en una etapa donde todavía las erosiones no son extensas y así poder limitar la enfermedad y a su vez evitar una disfunción en la movilidad del paciente que no le permita llevar su vida adecuadamente. La evaluación de síndromes regionales dolorosos asociados a la artritis reumatoide es otro de los puntos, como por ejemplo el síndrome del túnel del carpo es uno de ellos, y entre otros, también patología extraarticular como son los quistes atrosinoviales, que vamos a ver también más adelante. Yo creo que uno de los puntos más interesantes que me gusta realizar en el ultrasonido en este tipo de pacientes es el monitoreo a corto y largo plazo de la enfermedad. Y les pongo un ejemplo. Cuando el paciente llega por primera vez a la consulta ecográfica, puede ser un paciente que sea de recién inicio en la enfermedad o ya con una etapa muy crónica de la enfermedad o en una etapa media. No importa en la etapa donde se encuentre, finalmente es la primera vez que se enfrenta el paciente con una ecografía.
Y es ahí donde tú puedes clasificar en qué grado de avanzada está la enfermedad o avanzado el proceso inflamatorio. Y lo puedes comparar a las 6 semanas o 3 meses para identificar si ha progresado o ha mejorado el proceso inflamatorio de la enfermedad. Y es un dato muy interesante. Desde luego el ultrasonido también ha funcionado muy bien en los procedimientos invasivos, tanto terapéuticos como diagnósticos, así como la extracción de muestras, ya sea tejido líquido o tejido sólido, o la implementación de medicamentos que ayuden a que mejore el mecanismo de movilidad de la articulación. Para hablar de los hallazgos ultrasonográficos en artritis reumatoide, debemos de tener un consenso de definiciones muy bien establecido. Y yo les recomiendo que siempre platiquen con sus médicos reumatólogos o clínicos para definir muy bien los hallazgos ecográficos que están encontrando. Yo les recomiendo que hagan una lectura del grupo de OMERACT. El grupo de OMERACT es un grupo de médicos reumatólogos, internistas, patólogos, radiólogos, que se dedican a estudiar la expresión de la enfermedad clínica y cómo la podemos definir ecográficamente y de esta forma poderla entender, no solamente ecográficamente, por cualquier método de imagen. Muy bien, así que vamos a encaminar a nuestro consenso de definiciones a estas que les estoy presentando. Vamos a estudiar a la sinovitis, la hipertrofia sinovial, el derrame articular, las alteraciones del cartílago articular, las alteraciones de la estructura tendinosa y las erosiones óseas, de acuerdo a los conceptos de OMERACT. Muy bien, OMERACT define a la sinovitis en dos aspectos, en escala de grises y en Doppler de poder. En esta lámina se trató de definir cómo se observa en escala de grises la hipertrofia sinovial. OMERACT la define como un área intracapsular hipoecoica no comprimible, y a esto se le llama sinovial engrosada. Y enfatizo no comprimible, es decir, a la presión con el transductor es un tejido que se mantiene en el mismo estado, no cambia. Veamos estas 4 láminas. En un estado normal no hay engrosamiento de la sinovia, el tejido sinovial se encuentra por debajo del reborde articular. En el grado 1, el engrosamiento sinovial se mantiene en el reborde de la articulación, y en el grado 2, el engrosamiento de la sinovia se extiende más allá del reborde articular, pero no llega a la diáfisis proximal ni a la diáfisis distal. Y en el grado 3, se extiende el tejido sinovial hasta la diáfisis distal y diáfisis proximal. Y aquí tenemos algunos ejemplos en ecografía. Vean ustedes el estado normal, se mantiene por debajo del receso articular. En el grado normal, en la hipertrofia de la sinovia, en grado 1, la vamos a ver contenida al receso articular, pero no lo supera. En el grado 2 ya pierde el ángulo agudo, ya es un ángulo romo, y vean ustedes cómo se extiende más allá del receso articular, pero no llega a la diáfisis distal o a la diáfisis proximal. Y en el grado 3 ya se extiende más allá del ángulo del reborde articular, aquí lo tenemos, y vean cómo se extiende hacia la diáfisis distal y a la diáfisis proximal. Y si son observadores en esta diapositiva, vean ustedes el receso osteocondral mal definido, que es parte también de los hallazgos que vamos a estudiar en artritis reumatoide. Este es otro ejemplo también del grado 1, 2 y 3 de la hipertrofia de la sinovia, pero ahora vista en otras articulaciones en este caso, de las metatarsofalángicas y de las interfalángicas proximales. Recordar y enfatizar que esta clasificación solamente se ocupa para las metacarpofalángicas, metatarsofalángicas y las interfalángicas proximales. Bien, entonces veamos, en un grado 1, en una metatarsofalágica, vean ustedes cómo la hipertrofia de la sinovia llega hasta el reborde articular y no lo supera. Vean, aquí hay otro caso, en un grado 1, nuevamente igual, y vean un grado 2, ya lo rebasó, y yo creo este ya es
prácticamente un grado 3, ya está hacia la diáfisis proximal, y en este caso ya es muy evidente el grado 3. A veces es difícil diferenciarlos entre el grado 2 y 3, pero hay que practicarlo y se va haciendo habitual poderlo identificar. Habíamos dicho que Omerak define la hipertrofia sinovial como un tejido ecogénico, intraarticular, hipoecoico o anecoico, que no se comprime cuando utilizamos la fuerza en el transductor sobre la articulación. Y puede tener Doppler de poder o no, y esto va a depender del proceso inflamatorio agudo que se presente en ese momento. Les presento un video de un intento de hacer compresión sobre una cavidad articular con la sinovia muy hipertrofiada. Vean ustedes cómo hago la compresión y simplemente no hay cambio en la cavidad articular. Se mantiene igual y esto me da el diagnóstico definitivo de hipertrofia sinovial. Ahora vean, cuando aplico el Doppler de poder, podemos identificar la vascularidad alta que existe alrededor del tejido sinovial y dentro del tejido sinovial, y cuando comprimo desaparece, porque estoy haciendo la compresión, los vasos se comprimen, pero el receso articular no se comprime. Así que de esta forma, estamos haciendo el diagnóstico de hipertrofia sinovial con angiogénesis, lo que nos habla del proceso inflamatorio agudo que está sufriendo esa articulación. Ahora bien, les había dicho que podemos estudiar a la hipertrofia sinovial en escala de grises y en Doppler de poder. Bien, entonces, cuando aplicamos el Doppler de poder, también podemos clasificarla en 3 grados, incluyendo el grado 0, que es el grado normal, como el que estamos viendo aquí. Podemos ver una sinovia muy bien definida, con el cartílago articular muy bien definido en ambos recesos. Y cuando aplicamos el Doppler de poder, podemos identificar la asociación o conjunción de 1 a 3 vasos que tienden a centralizarse o a veces se ven dispersos dentro de la cavidad articular, pero la circunstancia es que cuando existe esta imagen de angiogénesis, estamos ante el proceso inflamatorio agudo en una enfermedad crónica degenerativa. Y vean en esta lámina, en la lámina B, podemos ver una hipertrofia sinovial en grado 2-3, prácticamente está rebasando el receso articular, ya estamos en la diáfisis, vean aquí todavía dudoso, bueno, ya en la diáfisis, y cuando aplicamos el Doppler de poder vemos por lo menos unos 3 vasos que concluyen, lo que nos está hablando en un grado 1 de acuerdo a la clasificación de Omerak. Cuando estos vasos los vemos que concluyen y que abarcan menos del 50% de la cavidad articular, estamos hablando en un grado 2. Y cuando los vasos los vemos más allá del 50% de ocupación de la cavidad articular, estamos hablando de un grado 3. Fácil de clasificar, y ahora veamos un ejemplo. Una sinovitis en grado 2-3, en escala de grises. Vean ustedes cómo se hipertrofia la sinovia prácticamente entre la unión de la diáfisis y el receso articular, grado 2-3, muy bien definida, y cuando le ponemos el Doppler de poder, identificamos que por lo menos el 50% de la cavidad está ocupada por estos vasos de neoformación, lo que nos habla en un grado 2 en Doppler de poder y un grado 2-3 en escala de grises. Muy bien, cuando le aplicamos el B-Flow podemos identificar que en realidad no es un grado 2, sino más bien un grado 3. Y quizás aquí habría que replantearse la clasificación. Bueno, lo dejo como tema abierto para futuros protocolos de investigación. Aquí otro ejemplo, una hipertrofia indudablemente en grado 3. Vean ustedes el tejido sinovial prácticamente en toda la extensión de la diáfisis y del otro lado muy similar, pero además podemos identificar zonas anecoicas que corresponde al líquido, lo que sería un derrame articular, y cuando aplicamos el Doppler de poder podemos identificar que hay cierta angiogénesis al B-Flow también, y aquí podemos decir que efectivamente hay una actividad por angiogénesis, lo que nos habla de un Doppler de poder, quizás en grado 1, como lo estamos viendo aquí, quizás grado 2, y con el B-Flow probablemente en grado 2, grado 3. Pero recordemos que en la ecografía la podemos aplicar a cualquier articulación, y en artritis reumatoide no solamente afecta a la mano, sino afecta a cualquier tipo de articulación, así que la podemos traspolar a estas técnicas las podemos traspolar a cualquier articulación. Veamos ahora fuera de las metacarpofalángicas
y vamos a ver algunos ejemplos de lo que es el carpo. Y Resnick ya nos ha regalado todo un capítulo sobre el proceso inflamatorio en el receso periestiloideo en artritis reumatoide. Y nos recuerda que es una de las regiones anatómicas de predilección o target de la enfermedad. Vamos a ver un aspecto normal, ecográfico del receso periestiloideo. Tenemos la apófisis estiloides y tenemos el piramidal. Nuestro receso articular muy bien definido como una zona hipoecoica o anecoica, bien definida, y estas imágenes lineales que ven ustedes que conectan entre el piramidal y la apófisis estiloides es un ligamento que se llama ligamento cúbito-carpal dorsal. Y vean ustedes, muy bien definido, y siempre que hagan el ultrasonido, encájenlo aquí, en esta zona. Ahí se los recomiendo, van a encontrar esta imagen y esto es lo normal. Ya habíamos dicho que la hipertrofia del tejido sinovial la podemos encontrar prácticamente en cualquier articulación y el receso periestiloideo no es la excepción. Vean ustedes, pareciera que es ciertamente con no tanta alteración, pero si somos observadores, veamos el receso osteocondral del hueso piramidal, el cual se ve festoneado en este ejemplo. Comparamos contra un lado normal que está muy bien definido. Esto ya nos habla de algún cambio ecográfico positivo para pensar en artritis reumatoide. Y vean ustedes cómo no hay una buena definición de lo que es el receso de la articulación con el cartílago, y luego se pierde el ligamento que une a esta articulación, que es el ligamento cúbito-carpal, y vean ustedes, lo que más llama la atención es la hipertrofia de la sinovia. Esto definitivamente no es normal. En una placa radiográfica veríamos aumento de los tejidos blandos y aumento de los tejidos blandos dentro del receso periestiloideo. Lo que muy bien marca Resnick también lo podemos ver ecográficamente, y definitivamente esto lo podemos dar como un hallazgo positivo para artritis reumatoide. Otro ejemplo en donde prácticamente no hay grandes hallazgos, sin embargo, vean el receso osteocondral con el piramidal prácticamente perdido, y cuando aplicamos el Doppler de poder, pues podemos identificar que hay angiogénesis, lo que nos habla de un proceso inflamatorio agudo en esta enfermedad crónica degenerativa. Otro ejemplo, mucho más severo, vean ustedes cómo se separa el cartílago articular. Vean aquí muy bien definido, y aquí se separa porque hay un derrame muy importante, todo el tejido sinovial prácticamente desorganizado, grandes porciones de derrame, pobre definición de las porciones óseas, el ligamento carpal prácticamente mal definido, quizás ya roto en esta región, y muy probablemente si aplicamos el Doppler de poder, quizás nos salga también positivo. Aquí no lo clasificamos, pero sí podemos identificar que hay hipertrofia sinovial y que hay Doppler de poder. Y lo mismo aplica en otras articulaciones. Veamos ahora las articulaciones propias de los huesos del carpo en un corte longitudinal. Vean del tercero, cuarto y quinto compartimento. Aquí podemos ver los tendones extensores del tercero, cuarto y quinto compartimento. Y vean los recesos articulares con cierta ya erosión, más bien ya una erosión bien conformada, que seguramente mide más de 3 milímetros, y esta es otra forma también de clasificar las erosiones que vamos a ver más adelante. Pero a lo que nos compete ahorita es al Doppler de poder. Vean ustedes estas imágenes hipoecoicas que nos habla de un poco de derrame y de hipertrofia de la sinovia, y cuando aplicamos el Doppler de poder identificamos nuevamente que este es positivo. Entonces vemos hipertrofia sinovial y vemos Doppler de poder positivo. Aunque no clasificamos, sí podemos identificar que son estructuras anatómicamente anormales. Y las podemos aplicar prácticamente a cualquier articulación. Y vean ustedes, maleolos y fosa olecraniana. Maleolo anterior, lateral y medial. Y podemos identificar edema de tejidos blandos, zonas hipoecoicas, un poco de derrame, y cuando aplicamos el Doppler de poder, positivo. Bien, pues esto nos habla del proceso inflamatorio agudo que está sufriendo el maleolo, tanto lateral como medial. Aquí no aplicamos Doppler, pero muy probablemente si lo hubiéramos aplicado hubiera salido positivo. Y ahora veamos el codo, la fosa olecraniana. Debe de estar muy bien conformada en forma de semiú. Aquí la tenemos muy amplia por un paciente que ya ha padecido artritis reumatoide de larga evolución. Su estructura
osteocondral ha cambiado, ya no es tan nítida, de hecho no lo es, y vean ustedes el paquete graso que debe estar en la fosa craneana, muy hipoecoica, con zonas anecoicas centrales, que nos habla de líquido, y cuando aplicamos el Doppler de poder podemos identificar la positividad por angiogénesis, lo que nos corrobora nuevamente que tenemos un proceso inflamatorio agudo. Y esa es una herramienta muy útil para poder identificar la agudización de la enfermedad en estos pacientes que padecen artritis reumatoide. Veamos ahora algo del fibrocartílago articular. Bueno, recordar que se caracteriza por la presencia de condrocitos que sintetizan y secretan colágeno de tipo 1 más que de tipo 2, y los vamos a encontrar en el labrum glenohumeral, en el labrum femoral, en los meniscos y el cartílago, el fibrocartílago triangular. Básicamente hay otras áreas, obviamente los discos intervertebrales, las índices del pubis, trompa de Eustaquio, pero para la que nos interesa a nosotros, porque son las más fáciles de explorar, son precisamente la del labrum, del glenohumeral en el hombro, tanto la anterior como la posterior. Generalmente exploramos la posterior, perdón, y vean ustedes cómo hay mala definición, y en pacientes que padecen artritis reumatoide con mucha frecuencia tienen desgarros tendinosos y que se asocian también a desgarros en labrum. Vean, este es un desgarro todavía un poco más severo, con edema de la región articular, y vean ustedes cómo el labrum está prácticamente deshilachado, roto. En el labrum de la cadera podemos ver este proceso inflamatorio con zonas hipoecoicas internas que nos hablan del proceso inflamatorio, y vean ustedes un lado contralateral normal. Otro labrum con también extrusión del mismo, lo que nos está hablando ya del proceso degenerativo que está sufriendo por la enfermedad de artritis reumatoide. En los meniscos, aunque hay todo un tema y hay toda una clasificación, y aunque se ha dicho que el ultrasonido en sí no es el método ideal para estudiar a los meniscos, ciertamente podemos estudiar la parte más superficial de los meniscos. Y aunque no vemos la parte profunda, que sería en estos ángulos, perdemos ahí la información, por lo menos la parte más externa sí la podemos estudiar, y como también está compuesta por fibrocartílago, pues es susceptible de ser alterada por los pacientes que sufren artritis reumatoide. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Vean estas zonas hipoecoicas, aquí un poco de Doppler para ver si hay actividad, quizás un puntito por ahí. Y bueno, aquí las podemos medir, podemos inclusive clasificar qué tipo de desgarro es. No es el tema de esta charla, lo vamos a ver más adelante en rodilla, pero vean también aquí formación de pseudoquistes por estos desgarros profundos. Vean aquí nuevamente estos desgarros que pueden ser observados muy fácilmente por la ecografía. Y desde luego, el complejo fibrocartílago triangular, muy importante en artritis reumatoide. Ya les había comentado que Resnick ya nos ha dedicado todo un capítulo sobre el receso perestiloideo, y desde luego incluye al fibrocartílago triangular. Aquí tenemos un síndrome que se llama síndrome de la cabeza del cúbito, y que se asocia con el desgarro del ligamento que fija el sexto compartimento extensor del carpo, que es el retináculo que lo contiene. Este se luxa, y generalmente cuando esto sucede es porque también el menisco homólogo, así como el ligamento colateral cubital y el ligamento lunopiramidal están rotos, y al tener esta inestabilidad también se rompe el ligamento que está conteniendo el sexto compartimento y se luxa. Bien, en artritis reumatoide a esto se le conoce síndrome de la cabeza cubital, y también se asocia a alteraciones del cuarto y quinto extensor. Aquí tenemos algunos ejemplos, hablando del cuarto y quinto extensor. Aquí tenemos el tercero, cuarto y quinto grupos de extensores del carpo. Se hace la exploración en esta región, en transversal y longitudinal. Para obtener este corte siempre háganlo en transversal, y cuando estén ahí sobre la muñeca, angulen ligeramente el transductor para obtener esta imagen. Y aquí vamos a obtener el grupo del tercero, cuarto y quinto extensor del carpo, y el ligamento intercarpiano dorsal que le da estabilidad a este grupo. Y pueden ustedes identificar aquí el hueso semilunar y el escapoides, y entre ellos el ligamento escapolunar.
Estos suelen alterarse muy frecuentemente en artritis reumatoide. Veamos un ejemplo. Podemos identificar en este paciente con artritis reumatoide de muy larga evolución. Podemos observar que se han perdido las relaciones articulares, prácticamente se están fusionando, ya hay cierto grado de anquilosis. Vemos algo de edema, algo de derrame articular, el ligamento no bien definido comparado contra este. Aquí hay cierta misotropía porque es profundo, pero finalmente se pueden observar todos los componentes habituales de un ligamento y podemos identificar que hay ciertas zonas hipoecoicas o anecoicas, como estas, que más profundas, que nos hablan de ciertos desgarros que está presentando el ligamento intercarpiano dorsal. En esta otra imagen, un paciente también con artritis reumatoide, vean ustedes aquí prácticamente se fracturó el ligamento y estas circunstancias nos dan inestabilidad a la muñeca. Bien, ahora hablemos sobre el derrame articular. Omerac la define como un área intracapsular anecoica y que comprime al aplicar fuerza con el transductor. Y la podemos clasificar en 4 grados. El grado 0, que es el grado normal, es decir, sin derrame. El grado 1, con un mínimo de derrame, como lo estamos viendo aquí. El grado 2, con un moderado derrame, sin distensión de la cápsula. Y el grado 3 ya hay un derrame mucho más amplio con distensión de la cápsula. Aquí les dejo la referencia bibliográfica para que la puedan revisar. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí yo sugiero, bueno, y como siempre, en artritis reumatoide, los puntos más sobresalientes o targets son la mano, y entre ellos las metacarpofalángicas, las metatarsofalángicas y las interfalángicas proximales. Así que estas clasificaciones se aplican muy bien a estas articulaciones, más que a las articulaciones grandes, que también podemos identificar con claridad el derrame articular. En las metacarpofalángicas, les sugiero que utilicen una capa gruesa de gel para hacer la técnica de flotación, es decir, que el gel no toque la piel, para que no haya fuerza y se comprima la cavidad articular. Como lo están viendo aquí, hay una capa gruesa de gel, estamos haciendo técnica de flotación, vemos la piel, vemos los tejidos grasos y musculares, y vean los tendones, muy hipoecoicos, irregulares, con pérdida del patrón fibrilar, y en la cavidad articular un gran derrame articular, el cual se ve amplio, que distiende la articulación. Cuando aplicamos cierta fuerza, vemos que disminuye el grosor de la capa de gel, porque ya estamos imprimiendo fuerza, y vemos cómo colapsa. Y cuando aplicamos mayor fuerza, se pierde la capa de gel y vemos que colapsa perfectamente. Y con esto podemos hacer el diagnóstico correcto del derrame. Cuando son pequeños son más difíciles de distinguir, quizás un derrame en grado 1, grado 2, y cuando estamos fuera de estas articulaciones, créanme que el derrame es fácil de identificar. Aquí tenemos una atropia femoral y podemos observar cómo se amplía en el receso medial el grosor del cartílago articular secundario a un derrame. Igual en estas articulaciones del tobillo, prácticamente todas las articulaciones del tobillo, del pie anterior, lo podemos identificar con mucha facilidad y podemos ver estas cápsulas articulares muy distendidas que sin necesidad de clasificarlas sabemos que no son normales. Recordar que la superficie articular debe de ser lineal y debe de estar muy bien conformada dentro de la cavidad articular. Vamos a ver un video para corroborar cómo colapsa cuando aplicamos fuerza. Y aunque aquí tenemos una gran proliferación sinovial, vean cuando se aplica fuerza, colapsa. Sin duda, estamos ante un derrame articular con proliferación celular. Bien, ahora veamos algunas de las alteraciones del cartílago articular. Estas incluyen principalmente la disminución focal o difusa del grosor del cartílago, y muy fácil de detectar. Vean ustedes donde está el asterisco, podemos ver lo que les decía en la lámina anterior, el cartílago articular va a estar muy bien definido y siempre en contacto directo con el receso osteocondral, y en su parte más superficial vamos a ver una línea un poquito más ecogénica, que es el reborde articular más distal del cartílago articular.
Entonces, estas son las líneas normales que debemos de buscar en estas articulaciones tan pequeñas. Cuando esta se vuelve difusa, se borra, se puede disminuir de grosor y entonces desaparece y tenemos estas imágenes. Y ahí es donde estamos viendo las alteraciones del cartílago articular. En articulaciones más grandes es prácticamente lo mismo. Podemos ver como una articulación normal. Esta es una tróclea humeral y esta es una tróclea femoral. Podemos ver en la parte más profunda el receso óseo y en la parte más distal podemos ver una imagen ecogénica muy similar al receso óseo. Es el extremo superior del cartílago articular y la parte media la podemos identificar anecoica, porque recordar que el cartílago es prácticamente un componente líquido. En la tróclea femoral podemos identificar el mismo hallazgo en estado normal. Este es patológico. Vean cómo hay un cierre del grosor, porque al empezar a perder el espesor disminuye de tamaño, se festonea tanto la cara del cartílago articular como del receso óseo y entonces pierde su altura y pueden hacer los famosos pinzamientos. En otras situaciones podemos encontrar inclusive hasta erosiones del tejido osteocondral muy bien definidas por la ecografía y vean ustedes la parte más distal del cartílago engrosada y festoneada con aumento de su ecogenicidad. Estos son cambios degenerativos. Un ejemplo muy parecido en esta otra lámina y aquí en un estado mucho más crónico donde prácticamente se ha perdido el grosor del cartílago articular. Ahora hablemos sobre la erosión ósea. Se define como una interrupción de la superficie ósea visible en dos planos ortogonales, es decir, longitudinal y transversal. Su tamaño se estima midiendo el diámetro más grande entre los bordes libres del cráter, es decir, entre este extremo y el otro. Y la podemos clasificar en muy pequeñas cuando son menores de 1 milímetro. Y pequeñas cuando son de 1 a 1.9, medianas cuando son de 2 a 3.9 y muy grandes cuando sobrepasan los 4 milímetros. Muy fácil de poder medirlas, establecerlas. Ustedes pueden ver aquí punto 19 y la podemos encajar fácilmente dentro de estas clasificaciones. Fácil de medir esta clasificación y la podemos aplicar prácticamente en cualquier articulación. Aquí hay otra clasificación. Les dejo la bibliografía para que la revisen. El grado 0 es una superficie regular como esta y nuevamente vean la superficie osteocondral muy bien definida, la imagen hipoecoica por arriba, que es el cartílago articular, y una imagen lineal también ecogénica definida, que es el reborde más superior del cartílago articular. Y vean, en el grado 1, en las erosiones óseas de esta clasificación, lo clasifica como irregularidad del hueso sin formación de defectos vistos en dos planos ortogonales, como lo tenemos aquí. El grado 2, una formación de un defecto visto en dos planos. Aquí ya prácticamente estamos definiendo la erosión. Y en el grado 3, defecto óseo, creando una destrucción extensa. Aquí la tenemos. Quizás una composición de 3 erosiones, y así la clasifican en grado 3. La que apliquen es válida, es buena. ¿Por qué es tan importante definir las erosiones? Habíamos dicho al inicio de la plática que el ultrasonido es 6.5 veces más sensible que la radiografía convencional. Aquí les traigo un ejemplo. Es el mismo paciente y cuando tomamos la radiografía de la mano, podemos identificar que hay cierto proceso inflamatorio, cierto aumento de los tejidos blandos periarticulares en esta articulación y con un poquito de esclerosis subcondral, disminución del espacio articular, es la quinta metacarpopalángica, y podríamos decir que pues a lo mejor es una artritis reumatoide grado 1, por la clasificación de Mori Nueva York, pero cuando le aplicamos el ultrasonido podemos identificar que en esta zona efectivamente hay ya una erosión en formación. Inclusive el tejido que está dentro de la articulación empieza a extruirse y empieza a tener irregularidad en el cartílago articular. Y todos estos cambios los dice perfectamente el ultrasonido, cuestión que la radiografía no nos puede decir. Y la importancia de demostrar esta lesión es que al reumatólogo le interesa capturar o captar al paciente en una etapa temprana de la enfermedad, porque recordemos, como en la lámina inicial
de esta charla, la artritis reumatoide es una enfermedad progresiva y que provoca discapacidad funcional. Y al no tener bien los recesos articulares donde se insertan los ligamentos y tendones, entonces empiezan las subluxaciones. Y al tener estas subluxaciones empieza la disfunción de la articulación. Bien, hablemos ahora sobre las lesiones tendinosas. Este es un capítulo amplio que a veces ha provocado mucha controversia, inclusive entre los mismos clínicos y médicos radiólogos, y los que nos hemos dedicado a esto. Así que yo siempre les sugiero que se guíen con los términos que su clínico maneja o con los términos de Omera, que son reconocidos ya prácticamente por todas las especialidades. Bien, el término tendinitis como tal es un término que no existe, sin embargo, se acepta. La tendinitis hoy por hoy no se ha demostrado que exista, no hay sustancias inflamatorias dentro del tendón. Así que utilizamos la tendinopatía como para referir a todos los procesos patológicos del tendón, que aquí les muestro algunos y que vamos a ir viendo más adelante. Hablemos primero del patrón ecográfico normal. Bueno, el patrón fibrilar normal está formado, o un tendón está formado por colágena fibrilar bien organizada longitudinalmente, con una matriz de proteoglicanos, fibroblastos, vasos linfáticos y sanguíneos, que le dan esa estructura brillante y esa textura fibroelástica firme, y finalmente la vemos como líneas ecogénicas. Así es como lo vamos a ver, tanto en el corte transversal como en el longitudinal. Y eso es lo que debemos de buscar. Bien, y dentro de estas alteraciones vamos a encontrar la tenosinovitis, que podemos clasificarla como exudativa, proliferativa o mixta. La exudativa es aquella que es el líquido que está rodeando al tendón, que es totalmente limpio, es líquido limpio, que no tiene celularidad, y la proliferativa es la que tiene un alto contenido de celular, generalmente por hipertrofia sinovial. Y las mixtas, en donde podemos encontrar características de ambas. Podemos definir a la tenosinovitis como un tejido engrosado o hipoecoico o anecoico del tendón y alrededor del tendón, con o sin líquido. Y esto es muy importante, porque a veces decimos que es una tendinosis y en realidad es una tenosinovitis. Y recordar que la tenosinovitis aplica para tendones que tienen vaina tendinosa, y la paratendonitis, aquellos tendones que no tienen vaina tendinosa, pero que tienen líquido alrededor del tendón. Entonces es muy, muy importante poder identificar esto. Básicamente, para ambos casos, ecográficamente, se ven iguales. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de tenosinovitis del segundo compartimento, tendón que sí tiene vaina. Recordar que es el extensor carporradial largo y corto. Aquí tenemos la porción larga y la porción corta, con cierta cantidad de líquido que es normal, pero no así, en este caso, con un paciente que tiene artritis reumatoide de larga evolución. Vean ustedes el tendón extensor carporradial largo, muy hipoecoico, igual el corto, entre ellos tejido sinovial abundante. Cuando aplicamos el Doppler de poder podemos identificar angiogénesis positiva. Ese es un caso todavía mucho más grave, inclusive podemos encontrar derrame articular, regiones óseas, y podemos ver cómo está separado los tendones de sus retináculos normales por esta cantidad de líquido con gran contenido celular, y cuando le ponemos el Doppler podemos identificar que además tiene un proceso agudo por angiogénesis, y vean en el corte longitudinal lo que decíamos, hay pérdida del patrón fibrilar brillante, bien organizado. Bien, pues estos son los datos que podemos encontrar. La tendinosis, que es prácticamente un término que utilizamos prácticamente para cualquier tendón, es una condición degenerativa que, como ya lo hemos dicho, no hay inflamación, y es prácticamente pues, lo que podríamos decir la tendinitis. Es una degeneración hipóxica mixoide que nos da un engrosamiento focal, nodular o difuso dentro del tendón, y aquí tenemos algunos ejemplos, como estos que estamos viendo aquí, pero aquí aplica donde hay vaina,
y aquí donde no hay vaina, y vean ustedes, esto le llamaríamos una tendinosis. Algunas otras alteraciones como calcificaciones gruesas, desgarros, como los que vemos en esta lámina, y algunas imágenes también de pérdida del patrón fibrilar con desgarros internos, como lo señalan en estas láminas, o desgarros completos, como lo es en el hombro, que los vemos más comúnmente y que es muy frecuente verlos en pacientes que sufren artritis reumatoide. O las luxaciones, como las vemos en esta lámina, la luxación del sexto compartimento por alteración del retináculo que contiene el sexto compartimento. Vean ustedes la gran cantidad de tejido sinovial que hay ahí. Y seguramente este paciente debió haber tenido alteración del cartílago fibrotriangular, y a esto le llamaríamos también, si corroboráramos que tuviera el cartílago triangular alterado, pues podría ser un síndrome de la cabeza cubital. Y vean ustedes, una de las que ustedes están más acostumbrados a ver en el hombro, las luxaciones del tendón del bíceps. Aquí estaría la corredera bicipital, y vean ustedes el bíceps por donde anda. Bueno, pues estos son cambios ecográficos que también sufren los pacientes con artritis reumatoide. Algunas de las lesiones asociadas a los tendones, que también las vemos en estos pacientes, son los quistes sinoviales y los gangliones. Vean que siempre están asociados a una articulación, pero que pueden comprimir los tendones y provocar dolor, y pueden ser con alto contenido celular como este, o simples como el que vemos en la lámina contralateral, y siempre recordar que comunican a la articulación. Los podemos encontrar muy complejos, como estos quistes gangliones, pero vean ustedes cómo afecta a las regiones tendinosas, y el diagnóstico de precisión lo hacen cuando ven que hay unión o comunicación a la articulación. Aquí tenemos otros ejemplos complejos. Gangliones con alto contenido celular. Vean cómo afectan a los tendones, los comprimen. Y aquí nuevamente en el corte transversal, viendo cómo hay comunicación a la articulación. Vean ustedes. No hay duda. Algunas otras lesiones que ya no corresponden a quistes, sino más bien lesiones tumorales, con alto contenido de vasos, como los glomos, que no es infrecuente verlos, o como los tumores asociados a las vainas tendinosas. En este caso lo recuerdo muy bien, yo aseguraba y juraba que se trataba de tejido sinovial y que era un engrosamiento por la enfermedad por artritis reumatoide, y no. A la hora de tomar la muestra, resultó ser un tumor de células gigantes asociada a las vainas tendinosas. Y aquí algunos otros ejemplos. Otras de las lesiones que comúnmente podemos ver en estos pacientes son las que son causadas por las cirugías. En este caso fue una liberación del nervio mediano por un síndrome de inflamación, de atrapamiento del nervio mediano, y vean ustedes cómo se ve esta imagen ahí como una masa, un tumor. Quizás el clínico me lo manda para hacer ultrasonido y resultó ser un aneurisma de la arteria cubital. Y nuevamente aquí podemos ver los padecimientos asociados, los síndromes dolorosos asociados a la artritis reumatoide en un síndrome del túnel del carpo, como en este mismo paciente, pero nosotros utilizamos las funciones o infiltraciones guiadas por ecografía, lo que nos da cierta ventaja porque estas estructuras son verdaderamente pequeñas y difíciles de funcionar y muy fáciles de tocar las estructuras que no queremos tocar. Así que el ultrasonido nos sirve como un vector que nos dice la dirección y la profundidad a dónde dirigir la aguja, y siempre recomiendo cuando hagan una infiltración nunca tocar ni el tendón, ni el ligamento, ni el nervio, porque este es susceptible de romperse con los medicamentos que están inyectando. Así que siempre utilicen el ultrasonido como una guía, y siempre separando donde está la punción de la estructura que quieren infiltrar. Una vez que ya lo tienen ahí, pueden aplicar el medicamento. Aquí lo tienen, vean, y queda muy cercano a la lesión, a la imagen que ustedes quieren tocar o que quieren alcanzar, la estructura anatómica que quieren beneficiar con este medicamento, y con el tiempo estos pacientes mejoran susceptiblemente, sustancialmente. Vean ustedes, también utilizamos el ultrasonido para aplicación de viscosuplementación. Esta es una cadera. Generalmente los clínicos no les gusta inyectar la cadera porque es una
Es una articulación profunda, no así los ortopedistas, ellos sí las pican en vía lateral con unas agujas de tul que son muy grandes, de 15 centímetros. En realidad, por ecografía las podemos picar con una aguja amarilla y como lo vuelvo a mencionar, el ultrasonido es una guía perfecta para hacer estas infiltraciones. Pueden ustedes comparar estas dos imágenes previa a la infiltración, posterior a la infiltración, pueden ustedes identificar el cartílago articular ecogénico, mal definido, igual que las paredes, ya sufriendo de un proceso degenerativo de mucho tiempo de evolución. Y una vez que inyecto el medicamento, pueden ustedes identificar esta imagen ecogénica intraarticular que nos está hablando que quedó correctamente el medicamento dentro de la articulación. Para terminar, les presento algunos ejemplos. Vean ustedes, es el mismo paciente, cómo se afectan diferentes estructuras en un mismo paciente y vean cómo las bondades del ultrasonido nos permite identificar todas las alteraciones. Vean en esta primera metacarpofalángica, vean la alteración de los tendones, una tendinopatía sin duda, y ustedes pueden ver el grosor del tejido sinovial, el cual está extruido, pierde sus ángulos agudos y que se contiene, si bien dentro del receso articular, esto es absolutamente patológico. Y algunas imágenes hipoecoicas que nos hablan de que además de que tiene una hipertrofia en grado 1, en escala de grises, tiene un derrame articular en grado 1. Y si bien le podemos aplicar el Doppler de poder en las regiones donde más presenta dolor, como es en el sexto, aquí no es el sexto compartimento, es el tercero, cuarto y quinto compartimento, ustedes pueden ver los recesos óseos totalmente alterados, vean la hipertrofia sinovial y cuando aplicamos el Doppler de poder con mucha angiogénesis, lo que nos está hablando del proceso inflamatorio agudo. Es aquí el mismo paciente, pero mano contralateral y podemos identificar prácticamente es una copia. Vean ustedes el tejido sinovial totalmente aumentado de tamaño, los recesos osteocondrales, pues prácticamente ya no hay articulaciones, así que estamos hablando de un grado muy avanzado de artritis reumatoide. Y vean ustedes el tejido fibrilar del tercero, cuarto y quinto compartimento de los tendones extensores de la mano, totalmente hipoecoicos, con alto contenido de líquido con celularidad. Bien, pues estos son los cambios que podemos encontrar en un solo paciente. Ahí está un ejemplo. Es otro ejemplo de un paciente que también cursa con artritis reumatoide de larga evolución y le reviso las dos manos y comparativamente la mano izquierda, vean ustedes el retináculo de los flexores muy aumentado de tamaño por el efecto de presión, por el líquido que hay y el tejido sinovial que existe en estos tendones, no así en el lado contralateral que lo vemos más normal. Inclusive, en este paciente pudimos detectar que tiene un síndrome del túnel del carpo comparado contra el otro lado que es normal. Y cuando aplicamos el Doppler de poder, podemos identificar que hay angiogénesis, lo que nos habla del proceso inflamatorio agudo. Es la misma mano, y vean, de la misma mano, pero contralateral, prácticamente cuando aplicamos el Doppler de poder, la cual es, pues, digamos, normal comparativamente con esta, pues no hay agudización. Otro ejemplo, en un mismo paciente pueden ver el corte palmar y el corte dorsal. El corte palmar, vean el retináculo de los flexores, muy aumentado de tamaño por todo el proceso inflamatorio que existe y toda la angiogénesis por arriba, el nervio mediano, y vean ustedes en un barrido extendido en longitudinal, vean cómo están comprometidos tanto los tendones flexores profundos como los flexores superficiales y vean toda la cantidad de proceso inflamatorio que hay alrededor. Y vean cómo el nervio mediano está achatado y elongado, lo cual también nos habla de un atrapamiento de este nervio. Y vean ustedes en el corte dorsal, el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto compartimento en este barrido extendido, prácticamente todos con líquido en las vainas tendinosas, lo que nos habla de una tendinocinovitis. Pues bien, quisiera concluir diciéndoles que la ecografía es una herramienta poderosa para evaluar la artritis reumatoide. Es más sensible la ecografía que el examen clínico para detectar sinovitis y mucho más sensible que las radiografías para detectar las erosiones óseas. Y lo que realmente me gusta más de este método de imagen es la utilidad para la monitorización del tratamiento en estos pacientes. Sin más, les agradezco su atención.